Bueno, otro punto en el cual se puede producir una alteración de la conciencia es con un trastorno metabólico. El primero sería la hipoglucemia, que es todo lo que os explico aquí en este primer párrafo, pero esto es lo que vimos ya en el tema anterior. Entonces lo voy a pasar un poco por encima porque dice exactamente lo mismo, ¿vale? Ya lo expliqué en el anterior. Y aquí me voy a centrar en la parte de la encefalopatía hepática. Esta encefalopatía hepática es muy común en el medio hospitalario, especialmente en el paciente con ya una edad, ¿vale? Entonces, vamos a explicarla. ¿Qué es en sí? Pues es un desorden o enfermedad del encéfalo, encefalopatía, ¿vale? Una disfunción cerebral. En el caso de la encefalopatía hepática sería una pérdida de función cerebral cuando el hígado, el hígado es un gran filtro de tóxicos, no es capaz de eliminar esas toxinas, ¿vale? Puede ser que se presente de forma repentina, ¿vale? O que se vaya desarrollando progresivamente en el tiempo. Causas, pues una función entre las muchas que tiene el hígado es hacer ese filtro de sustancias tóxicas, ¿vale? Las convierte en sustancias inofensivas, como por ejemplo el amoníaco, ¿vale? O con medicamentos. Y si lo deja de hacer, se va haciendo una toxicidad a nivel cerebral que me puede hacer esa apatía, ¿vale? Esa enfermedad. Aquí os explico un poco en qué consiste ese filtro. Se llama paso hepático, ¿vale? Y es un filtro que lo que hace es ir seleccionando las sustancias que para el organismo son tóxicas de las que no. Casi todos los medicamentos lo son. Entonces, cuando una persona tiene que recibir un tratamiento médico, la medicación debe tener unas propiedades que permitan su viabilidad pese a haber pasado por este paso hepático. ¿Qué quiero decir? Pues por ejemplo, si yo me tomo, por ejemplo, un ejemplo tonto, un paracetamol, la composición que lleve el paracetamol debe ser suficientemente estable para que pese a pasar por el paso hepático, el hígado no la descomponga y haga efecto, ¿vale? Bueno, muy por encima y no es el caso estricto del paracetamol, pero bueno, va por ahí el tema, ¿vale? Entonces, bueno, es esto, digamos que es un gestor de sustancias, ¿vale? Y coge la sangre del sistema digestivo y la filtra. Entonces, si yo me tomo una pastilla oral, pues va así. Una cosa importante, el hígado filtra lo que tomamos por vía oral y también filtra la medicación que se pone endovenosa, ¿vale? O sea que toda la medicación al final pasa por este paso hepático, que es ese filtro que os digo, ¿vale? Aquí os explica un poquito más en concreto cómo va, ¿vale? Por ejemplo, dice, cuando tomamos un fármaco por vía oral, el hígado filtra y selecciona la cantidad que quiere que pase. Y el resto, pues lo intentará deshacer. ¿Cómo? Pues a que salga por el tracto digestivo, ¿vale? O bien por el tracto digestivo en forma de exceso o por la parte renal, porque al final también se puede eliminar por el riñón, ¿vale? Entonces, si el fármaco no se puede hacer hidrosoluble, es más, liposoluble, que quiere decir una cosa y otra, hidrosoluble es que se diluye en agua y liposoluble que se diluye en grasa, pues lo va a conseguir haciendo como, pues lo diluye con la bilis, ¿vale? Entonces lo enviaría a las heces. Si es hidrosoluble, pues lo hará por el riñón, digamos, más o menos, ¿vale? Muy en general, no os pido que sepáis en qué consiste esto, porque esto es un proceso mucho más complejo, ¿vale? Pero muy por encima para que tengáis una idea. ¿Por qué os explico la encefalopatía hepática? Como auxiliares, ¿cuándo la vais a utilizar? Pues va a haber unos casos en los que va a hacer falta, ¿vale? ¿Qué causas me llevan a que ese hígado no sea lo suficientemente filtrante, no tenga esa propiedad tan al alza? Pues sería una infección por hepatitis A o B, ¿vale? Pero bueno, en general las hepatitis. La C ya no, porque acordaros que tiene tratamiento, ¿vale? Bloqueo y la irrigación sanguínea al hígado por algún motivo, intoxicación, exceso, un estreñimiento, que este es el que más me importa ahora mismo, ¿vale? Para explicar y que vosotros tengáis en cuenta, y un sangrado, ¿vale? Un sangrado también me puede hacer una función hepática deficiente, ¿vale? Las personas que tienen daño hepático grave, pues ¿qué les suele pasar? Que tienen encefalopatía hepática, que con poquito se deterioran cognitivamente, ¿no? Para que os hagáis una idea, una persona tiene una cirrosis porque ha tenido un alcoholismo crónico de mucho tiempo, ¿vale? En este caso, ¿cuál sería? Pues una intoxicación, ¿vale? Aquí también lo he puesto, un abuso en el consumo de alcohol, ¿vale? ¿Qué le pasaría? Pues que a lo mejor lo que yo me tomo un paracetamol de 1 gramo y no me hace nada, a esa persona, ¿vale? Le produce una toxicidad. ¿Por qué? Porque su filtro no funciona igual, ¿vale? Para que entendamos un poco cómo funciona el hígado.
Em, ¿Qué pasa? ¿Qué me puede desencadenar que ese hígado que no funciona de repente me produzca una lesión neurológica? Que a nivel cerebral yo vaya perdiendo el conocimiento. Pues, ¿qué tengo? Pues que me deshidrato, que consumo en exceso proteínas, que tengo un nivel bajo de sodio y potasio, sangrado de los intestinos, del esófago o del estómago, problemas renales, una infección también me puede deteriorar, un nivel bajo de oxígeno, con colocación y complicaciones de una cosa que derive, un narcótico, por ejemplo, le aplico un mórfico y también hace más retención porque no es capaz de filtrarlo tanto, entonces me va a deteriorar antes, ¿vale? Una cirugía, que siempre es un factor estresante que puede alterar, pero realmente yo como auxiliar el día de mañana, ¿qué quiero saber de todo esto? Pues mirad, muy fácil. Los pacientes que tengan algún problema hepático, tengo que tener en cuenta que no se me puede deshidratar, que es lo que os pongo aquí. Es imprescindible que tengan en cuenta siempre la hidratación de estos pacientes, ¿vale? Y monitorizar la ingesta hídrica. Súper importante esto que pongo aquí. Cuando digo monitorizar la ingesta hídrica es, pues a lo largo del día, ¿cuántos líquidos ha tomado? Porque si se ha bebido una botella de 1 litro o si se ha bebido una botella de 500 mililitros, no es lo mismo. Entonces yo tengo que saber en mi paciente cuánto está bebiendo, ¿vale? Eh, y luego además esa deshidratación, evitarla, la puedo valorar de varias formas. Os he comentado varias veces el tema de la boca seca, mucosa seca, lengua blanca, ¿vale? O aquí, por ejemplo, os pongo el pliegue cutáneo. Fijaros, una persona que esté deshidratada, si aplica este pellizco, digamos, este coger la piel, tenemos que ver cuánto tiempo tarda en volver a su posición normal. Si la piel se queda así durante un tiempo, quiere decir que esa piel no está hidratada, ¿vale? Es lo que os explica aquí un poquito, ¿vale? La turgencia cutánea, entonces es un signo de deshidratación. También la ausencia de lágrima, en el caso de los bebés, por ejemplo, ¿vale? Si, si no, si yo tengo un bebé con fiebre que llora pero no tiene lágrimas, muy probablemente es que esté deshidratado, ¿vale? La fiebre, por ejemplo, también deshidrata mucho. Entonces, para valorar el pliegue cutáneo, en general se hace en la parte baja del brazo, ¿vale? Digamos, las chichillas estas que cuelgan del brazo justo debajo de lo que sería el húmero, o en la parte baja del abdomen también, ¿vale? Si la turgencia de la piel vuelve con normalidad, no está deshidratado, pero si tarda más, hay una deshidratación, ¿vale? ¿Qué otra situación me puede llamar la atención como auxiliar? El consumo excesivo de proteínas. Cuando yo tengo un paciente con un problema hepático, se le pautará una dieta de protección hepática, ¿vale? Que es esta de aquí. ¿Quién pauta esto? Pues es dependiendo del centro, en algunos centros lo pauta el médico y en otros centros lo pauta la enfermera. ¿Vosotros qué debéis saber? Debéis saber en qué consiste esa dieta, ¿vale? Pues, ¿en qué consiste? Pues aquí lo explico, ¿vale? Dieta para la enfermedad hepática. Algunas personas tienen que consumir una dieta especial. ¿Qué es lo que hace? Proteger al hígado de ese trabajo forzoso, un exceso, ¿vale? De trabajo, de filtro constante. Entonces, tenemos que mantenernos en una dieta que ayude a ese hígado, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Pues restringir la cantidad de proteína animal, aumentar la ingesta de carbohidratos. Fijaros, normalmente lo que se quiere es que se consuma un poquito más de proteína, porque el carbohidrato en general no hay que tampoco hacerlo el único de la dieta, ¿no? En todas las dietas que hayáis escuchado hay que ser una dieta equilibrada. En este caso, un poquito menos de proteína y sustituimos esa proteína por esos carbohidratos, ¿vale? Comer frutas y vegetales, proteína magra, pollo, ¿vale? Pescado, evitar mariscos crudos, reducir el consumo de sal, porque esa acumulación de sal lo que me va a hacer es acumular el líquido. Acordaros que lo que quiere el cuerpo es constantemente nivelar tanto líquido, tanto soluble, ¿vale? Entonces eso lo que me haría sería una acumulación de líquido en el hígado, que es lo que se le conoce como ascitis. No sé si habéis escuchado alguna vez esto, pero esto es una ascitis, ¿vale? Narcóticos para el dolor. Pues también pensad que una persona que tiene un filtro alterado, si yo tengo una medicación X, uh, me puede hacer una retención, ¿vale? Es una acumulación que pueden hacer. Es una cosa más que tengo que tener en cuenta. ¿Qué tenéis que hacer como auxiliares? Pues imaginaros que sabemos que un paciente, el paciente de la habitación 230, tiene un problema hepático y de repente me lo encuentro muy adormilado, que sí que me responde, pero está muy somnoliento. Y
toma unos parches de morfina, los tiene en la piel. Pues tengo que tener en cuenta, ¿vale? Que esa persona puede ser que haga una acumulación de tóxico, que al final toda la medicación es tóxico para el organismo, ¿vale? Pero de todos, el que me importa a mí para el examen, ¿vale? Bueno, dos me van a importar para el examen. Que sepáis en qué consiste una dieta de protección hepática y la otra, esta de aquí, ¿vale? El estreñimiento. Esta es súper importante como auxiliares. ¿Por qué? Pues porque las personas con un problema hepático tienen que tener un control de las deposiciones súper estricto, ¿vale? ¿Por qué? Porque sus propios excrementos pueden producir una toxicidad. Esa toxicidad lo que puede hacer es una lesión cerebral y se arregla simplemente yendo al baño. Entonces, tengo que tener constancia constantemente de las deposiciones que realiza una persona con un problema hepático. Por ejemplo, si yo sé que el paciente en la habitación 210 tiene una cirrosis, le tengo que preguntar diariamente si ha hecho deposición. Porque si no, habrá que ponerle un enema, ¿vale? Que el enema se pautará, pero no puede estar más de 48 horas sin ir al baño porque puede ser tóxico para sí mismo. Sus propias heces son tóxicas para sí mismo. Y diréis, ¿en serio? Pues sí. Tuve un paciente recientemente, bueno, el tema de la encefalopatía hepática es muy común, pero tenía un paciente que a veces no nos quería decir la verdad y cuando le preguntaba si había ido al baño decía sí, 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 pero sabíamos que no porque a lo mejor al cabo de unas horas empezaba a tener un deterioro cognitivo, se le caía la baba, una persona completamente autónoma. Empezaba a quedarse comatoso, muy enlentecido. En esa situación sabíamos que no había ido al baño, ¿vale? Entonces, ¿cómo se arregla? Simplemente yendo al baño, excretando, ¿vale? Entonces, esta de aquí sí que es una situación que hay que tener en cuenta, ¿vale? Paciente con insuficiencia hepática, lo que tenemos que tener en cuenta es hacer un buen registro de las deposiciones, ¿vale? Imprescindible, siempre, súper importante. Entonces, de cara al examen, para mí de todo esto, como auxiliares, lo que me importa más es que sepáis en qué consiste esa dieta hepática y yo, por ejemplo, saber si lo que le han traído, por ejemplo, yo que sé, a veces falta una dieta, ¿no? Han traído 20 dietas y la habitación 31 se ha quedado sin porque se han equivocado en cocina. Me dice, mira, no tengo esta, pero te puedo dar esto, lo puede tomar el paciente. Pues quiero que sepáis, que tengáis un poco de conocimiento de saber si eso le hace daño o no, ¿vale? Y la otra, el tema del estreñimiento y la acumulación de tóxicos en el paciente con hepatopatía, ¿vale?